Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Graciano Cruz. Yo soy un productor y exportador de cafés especiales de Panamá. Primero quiero, antes que nada, agradecerle al programa Conectando Centroamérica y al Centro de Promoción de Importaciones desde los países en desarrollo que están auspiciando este módulo de capacitación enfocado en procesos innovadores en la producción y procesamiento de café. Este módulo lo vamos a enfocar en parámetros de calidad que se pueden medir, que se pueden comparar, que tenemos que registrar los productores en el procesamiento de los cafés especiales, principalmente en los procesos de fermentación o los procesos que estén usando las técnicas de controlar la fermentación. Esto es uno de las partes en producir un café oro que más influencia va a tener en el sabor, ¿verdad? Entonces, como primer aspecto, vamos a buscar cuáles son las cosas que me sirven o que yo puedo registrar desde que mi café o cuando mi café está en el punto de cosecha, desde ese momento. Uno, cómo lo defino. Dos, cómo lo cosecho. Tres, qué pasa entre la cosecha hasta que llegue a la planta de proceso, al beneficio húmedo, ¿verdad? O planta de proceso, o camas africanas, ¿verdad? O área de secado, si estás haciendo un natural. Pero lo más importante aquí es esa palabrita, registrar. No registrar una semana después que lo hice, el mismo día que lo hago y si puedo, al momento que lo hago. O que alguien esté encargado de llevar los registros. Esto es clave. Esto es la única manera en que yo puedo hacer comparaciones reales es si tengo números y registros reales. Si no, se están engañando ustedes mismos. Por lo tanto, los aspectos que se pueden medir más fácil en la fruta es el color, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a escoger una fruta? Por supuesto, yo quiero una fruta madura, en óptima madurez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener más azúcares, es más dulce, tiene más miel, más aceites naturales, es más nutritiva, ¿verdad? Ese impacto de la selección en la cosecha para cafés especiales de alta calidad o de alto valor agregado o de alto precio comparado a los cafés comerciales de bolsa, ¿verdad? Se consigue solamente midiendo la calidad que me traen mis cortadores o mis cosecheros al centro de acopio o al lugar donde se les mide o se les pesa su cosecha diaria, ¿verdad? Esto tiene que llevarse muy enfocado en los registros de día de cosecha. Casi todas las fincas tienen registro de día de cosecha porque se les paga a sus cosecheros en base al peso o al volumen que cosechen todos los días, individualmente. Lo que hacemos aquí en Panamá, ¿verdad? O lo que se hace en El Salvador también, porque me ha tocado la experiencia de estar allá, o en Etiopía, o Colombia, o Sudamérica, o en el resto de Centroamérica, ¿verdad? Es manejar controles de calidad con la persona que está recibiendo el café. En los programas de producción de cafés especiales, inclusive los beneficios que compran cereza madura o fruta madura de distintos productores para manejar sus marcas, tienen controles estrictos hoy en día de las cantidades de defectos
de la fruta. Yo cuando hablo de efectos de la fruta, hago mucho énfasis en esto. Si yo registro la calidad de mi cosecha, yo debo saber qué cantidad de café verde me están cosechando cada uno de mis cortadores o mis cosecheros, qué cantidad de café inmaduro me están cosechando cada uno de mis cortadores, qué café de cantidad seco, ya sea seco inmaduro o seco porque se maduró primero, me están trayendo mis cortadores, y cuál es el grado de rojos o de amarillos, dependiendo, anaranjado, dependiendo del color de mi fruta, ¿verdad? Hay variedades que tienen colores intrínsecos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay catuay amarillo, catuay rojo, hay caturra amarillo, caturra rojo, y distintas variedades tienen esta característica genética, aunque son la misma variedad. Normalmente los colores son expresiones muy fuertes, ¿verdad? O mutaciones que hay en la variedad específica, o genes recesivos que se reflejan en poblaciones clonales muy específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted quiere producir cafés especiales y poder tener una fermentación o un proceso más uniforme, entonces mi recomendación a las prácticas que hacemos nosotros es, antes de comenzar mis cortes, yo recojo todos los defectos de fruta que yo pueda tener. O sea que yo preparo un equipo de cortadores o cosecheros que entren al cultivo y me saquen todo el café brocado o daños mecánicos o daños de hongo, o todo el café rajado porque llovió mucho y se rajó y ya está fermentándose, ¿verdad? O café que se secó inmaduro porque le cayó roya o antragnosis o foma, etcétera, derrite, etcétera. Entonces, esos granos que yo sé que tienen un defecto, que me va a costar mucho más el manejo en el proceso, ¿verdad? Y que van a ser defectos hasta el final de la taza, que se pueden identificar en la taza, vienen desde la cosecha. Entonces, si yo puedo eliminar o reducir el número o volumen de esos defectos desde la fruta al inicio de mi cadena o de mi fábrica o de mi cadena de proceso, ¿verdad? Va a ser mucho más alta la calidad de mi producto final. Porque si no lo saco, va a pasar toda la cadena y se lo voy a tratar de sacar en el beneficio seco. Ya sea con una electrónica, ya sea con clasificación manual, con una Oliver, con una enzimétrica, con una catadora, ¿verdad? Con distintos equipos, pero siempre voy a tener un mayor riesgo si tengo un mayor volumen de defectos desde mi fruta cosechada. Ok, con esto quiero decirles que mientras mejor cosecha o grado de corte yo pueda tener en cada lote, va a ser totalmente directa la correlación o la relación con la calidad de la taza. Si el resto de los procesos se llevan de buena manera, es como cualquier otra fábrica. Si yo llevo una materia prima de alta calidad, yo lo más seguro tenga un producto final de alta calidad. Si mis procesos están bien estandarizados y controlados. Si llevo una fruta o un proceso o una materia prima de mala calidad, tengo que ser un mago o hacer milagros para tener un producto de alta calidad al final. Entonces, en las cadenas de valores, no solo de café, de cualquier otro producto, de cacao, chocolate, té, aceite de oliva, vinos, ¿verdad? Ese manejo de la materia prima es la base. Yo necesito para producir un producto de lujo, yo necesito no solo artesanos de lujo o tecnología que me pueda dar algo único de lujo, consistente, sino que necesito materias primas de alta calidad. Eso mismo es lo que tenemos que hacer en café. Y eso mismo va a ser la base para tener una masa de café
del mismo grado de maduración, con la misma cantidad de azúcares, con los mismos contenidos orgánicos, que van a ser los factores clave para mi fermentación. ¿Okay? ¿Qué puedo medir yo en mi finca? Uno, yo tengo que tener registros por variedad, si yo quiero manejar mi concepto por variedad, que tienen características de taza o de sabores o fragancias muy diferentes, algunas de ellas, o por época de corte, o por edad del cultivo, o por el lote de la finca. Todo esto son parte del sabor o de las características que hacen el sabor del café. O sea, el suelo, el ambiente, todo el terroir, que le llamamos nosotros, como en vino. ¿Ah? Entonces, ok, todo eso se va a modificar ¿por quién? Por el ser humano, que es parte del terroir. ¿Quiénes son? Mis cosecheros, ¿verdad? Que todo lo que ellos tengan en sus manos va a ir pegado a esa fruta. Si la lavo, a lo mejor elimine algo de lo que había ahí, si no está dentro ya de mi fruta, ¿verdad? O del agua donde se está manejando la fruta y se está lavando, o del mucílago que se está tratando de descomponer, y si son naturales va a ir pues en la piel de la fruta, ¿verdad? O inclusive en los ácidos grasos de la fruta, ¿verdad? En los lípidos vegetales, ¿verdad? O sea, la cera del café. Entonces, todos estos factores, ¿verdad? Se pueden medir en un laboratorio que no tenemos una finca. Entonces tenemos que usar cosas prácticas. ¿Qué herramientas podemos usar? Prácticas. Podemos medir la cantidad de sólido, ¿verdad? ¿Qué tanto sólido, qué tanto más pesa uno que el otro? Y por lo tanto se pueden medir los grados Brix, que va correlacionado a el contenido de azúcares, ¿verdad? Que se usa en otras frutas y en otros cultivos. Esto es un aparatito que se pueden conseguir muy baratos y que duran mucho tiempo. El otro es un colorímetro visual, que es simplemente una copia, una fotocopia de los colores que yo quiero que me cosechen mi fruta. Entonces, esto no lo va a hacer si su cosecha la recoge no solo el productor, sino más gente que el productor, que es lo normal, que tengan cortadores o cosecheros, ¿verdad? Ese equipo de gente, usted no cosecha todo su café, pero esa gente que cosecha su café tiene que estar entrenada a cómo usar estas herramientas, ¿verdad? Y la otra que usted sí puede manejar cuando recibe su café es hacer un flot, ¿verdad? ¿En qué? Un sifón. ¿Qué hace esto? Esto separa el grano que pesa menos o que tiene menos gravedad específica, un grano verde supuestamente debe pesar menos que uno maduro, ¿verdad? O un grano seco, un grano con hongos, un grano con broca. Entonces, esos granos con defecto, perdón, esas frutas con defecto, el sistema mecánico lo puede tirar con agua fuera del sistema, ¿verdad? En mi caso, que varía de mi parcelas o variedades o las manejo 100% cero agua, para mí es indispensable buscar otra manera de eliminar esos efectos de fruta y medirlos, ¿verdad? Y ya se las dije anteriormente. La otra es registrar las horas que tienes entre la cosecha y el momento que empieza el despulpado, ¿verdad? De tu café o de tu cereza o de tu uva para ir a las tinas. O el tiempo que se demora, si no estás despulpando, en meter ese café en un tanque de fermentación o en una tina de fermentación, en el caso de los naturales, ¿verdad? Aquí hay dos líneas, ¿verdad? En esa fábrica. Una que tiene una máquina que se llama despulpadora, que le vas a meter materia prima de alta calidad, de medio, de baja calidad. Ese despulpador te va a dar dos tipos de masa de café, ¿verdad? Una que puede tener mucho mucílago, porque la vas a manejar sin lavarla, y otra que tiene mucho, que va a tener mucílago que lo vas a quitar, con una desmucilaginadora o lavando, ¿verdad? ¿Cómo se lava? Fermentando. La fermentación se usaba en el café lavado como un concepto para descomponer el mucílago y lavar más fácil el pergamino. El pergamino tenía que quedar limpio, cero mucílago seco, cero mancha. Ese era el café lavado de Centroamérica. Ese sigue siendo el café lavado de Centroamérica.
La desmucilaginadora simplemente eliminaron el volumen de agua que se usaba para hacer. ¿Qué necesitaba este café? Un proceso de fermentación. ¿Por qué? Porque se ponían todos los ingredientes orgánicos que traía la cereza de café y empezamos a ver entonces distintos tipos de degradación del mucílago, de la pulpa del café, después que se despulpaba por causa de microorganismos, ¿verdad? ¿Qué hacían? Si afectaban el sabor o no. Hace 30 años ya habían gente investigando, pero no era un conocimiento que manejábamos los productores. ¿Ya? Como ustedes ven, la fruta de café está, lo que manejamos nosotros normalmente en café lavado es la parte donde tenemos el embrión. El embrión está protegido por un montón de capas. ¿De qué? De distintas masas orgánicas, ¿ok? O células orgánicas, ¿verdad? Una, como el pergamino que está acá afuera, que es la más dura, es casi celulosa, todo, ¿verdad? Que es lo que protege a un endospermo, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí adentro, que es el almacén de comida del embrión. ¿Por qué? Por el objetivo de esta fruta no es que nos las comamos o que nos las tomemos. El objetivo de ella es tener suficiente alimento para que esta semilla vuelva a nacer y se mantenga la especie. Entonces, todo esto que está aquí, ¿verdad? Es el café verde, es lo que vendemos nosotros. Lo que está aquí amarillo, que es esa cutícula de, ¿verdad? De piel externa, ¿verdad? Piel plateada, pues silver skin en inglés, simplemente es la membrana que lleva el alimento al embrión. Entonces, si usted quiere meter algo dentro del grano, no va a pasar a través del endospermo, va a pasar a través de esa cutícula que es como una telaraña que va entrando hasta el embrión y le asegura al embrión que va a recoger toda la comida que hay ahí. Entonces, igual que está la comida, esta área, este café, el café es como una esponja, como un queso suizo lleno de huecos adentro, de aire, ¿verdad? Eso no está lleno de aire, está lleno de agua, ¿verdad? Y de otros aceites y de otras cosas. Por eso secamos el pergamino y por eso tenemos que usar distintos grados de humedad en el café verde, en los permos secos, ¿verdad? Que es lo que vendemos como café oro, que es lo que se tuesta. El resto de la fruta está llena de un montón de cosas. ¿Qué cosas? Azúcares y una piel que está llena de taninos, ¿verdad? Y cera. ¿Para qué? Uno de estos azúcares son alimentos que va a ir pasando y se seca la fruta entera o se deshidrata la fruta de café. Todos esos alimentos, el objetivo es que lleguen al embrión en algún momento para que germine, ¿verdad? El objetivo nuestro cuando procesamos café para tostar y tomárnoslo es que esos sabores se queden aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando una bebida de esta área con un proceso de tueste, ¿verdad? Aumentando la temperatura y concentrando lo que hay ahí, inclusive sacamos el agua y sacamos los aceites. Eso es lo que hacemos cuando tostamos, ¿verdad? Cuando secamos estamos deshidratando, así muy suave todo esto. Cuando tostamos es brutal. El cambio para poder obtener un buen tueste de café que mantenga los sabores que tiene la fruta. Eso para mí es muy simple cuando yo hago un natural. Para mí, para hacer un café natural o una cereza seca, yo no estoy procesando, haciendo un natural pensando en que estoy secando el café. Yo estoy deshidratando una fruta, como deshidrato una uva para hacer una pasita o una ciruelapasa. Entonces, esos conceptos los estudié bastante antes de meterme a hacer naturales en Panamá y en Centroamérica, ¿verdad? Me dieron mucha base para entender qué pasaba en la fruta de café. Entonces, es un factor muy importante que hay que evaluar. ¿Qué podemos hacer con esa fruta? Podemos hacer un café lavado, ¿verdad?
O esa fruta seca tiene esta pulpa que si le quitas el agua te va a dar mucho azúcar. ¿Ah? Muchos de ellos azúcares de alta calidad y de fácil absorción, por decirlo así, ¿verdad? A través de este pergamino que es una capa muy dura pero muy porosa. ¿Ah? Y este silver skin fue la telaraña que les dije, que lleva el alimento hasta el embrión que está ahí adentro, que es donde germina. ¿Okay? Pero estos son 3 procesos básicos de hacer café. Uno, lavarlo, quitarle todo, ¿verdad? Dejar este pergamino limpio. Esto es un honey, ¿verdad? Con toda la pulpa seca o deshidratada encima del grano. Y esto es una cereza seca, ¿verdad? Esto es lo que en la naturaleza naturalmente quedaba cuando la fruta de café se cae al suelo para que germine nuevamente. Y los métodos más antiguos de proceso son estos, donde no había que usar nada, simplemente secar o deshidratar el café. Ok, el otro parámetro son qué protocolo yo necesito usar, qué puedo medir. Desde que yo despulpo o desmucilagino mi café, ¿verdad? Hasta, ok, desde que estoy haciendo eso, ¿verdad? Para optimizar eso que estoy haciendo, yo necesito saber qué tiempo demoro o qué pasa entre la cosecha y la planta. O el área más allá, voy a llamar el área de fermentación. ¿Qué pasa hasta que yo llego a mis tanques de fermentación? Yo tengo que estar registrando, a veces hora con hora, qué está pasando. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué herramientas podemos usar, ¿verdad? Registrar el tiempo y temperatura, ya necesito un termómetro. Es una herramienta muy barata. Hay termómetros muy baratos a medir temperatura ambiente, que lo tengo ahí en el área donde recibo el café, o dentro de mi tina de fermentación, o afuera del área donde estoy fermentando, donde tengo mis tanques, o mis cajas, o mis bolsas, o lo que sea. O si tengo un tanque de fermentación de acero inoxidable con alta tecnología, también lo estoy registrando, ¿verdad? Son 2 cosas que se pueden registrar de la masa de café, ¿verdad? Que está entre el flote. Si yo llevo un beneficio, voy a tirar mi café en un sifón, saco los defectos de fruta, o si estoy haciendo un natural, esa fruta entera, cereza ya seleccionada a mano, que entra a mi área de fermentación. Yo tengo que medir todos los días esa temperatura a diferentes horas, ¿verdad? Yo tengo que medir la temperatura de mi cuarto en el punto más frío de la noche o en el punto más caliente del día, en distintas épocas del año, o las distintas semanas o días que estoy usándolo como mi sala de fermentación o mi sala de proceso, ¿verdad? Estos registros se hacen más importantes si yo estoy, o más críticos si yo estoy despulpando mi café, ¿verdad? Porque yo estoy acelerando procesos de fermentación, ¿verdad? Pues estoy activando bacterias que están en el agua, en la despulpadora, afuera de la cera que tiene la fruta de café madura, ¿verdad? Y ese contacto en el despulpe y mezclar todo hace que se acelere la fermentación. Ahora, si yo dejo mi pulpa, mi fruta entera dentro de un saco toda la noche o de un día para otro, también se inicia el proceso de fermentación. Por eso muchas veces, si ese café se asolió, como decimos, vamos a ver que el mucílago se puso color rojizo o amarilloso, chocolatoso. ¿Ah? Ahí ya está ocurriendo fermentación, no con bacterias, porque todavía la fruta está entera, no se ha roto. ¿Ah? Está todavía protegida. Quizás con algunas bacterias en el punto de corte o que estaban adentro ya, pero sí hay muchos procesos enzimáticos que producen ácidos o lácticos, lo más importante, en los sabores que hemos podido definir, ¿verdad? Por eso el color rojo está muy ligado, como van a ver, con
con ese tipo de productos orgánicos, ¿verdad? Pero hay que registrar qué está pasando. Otra cosa que se puede registrar son, además de la temperatura, son las condiciones de pH. Con un pHímetro. Hay pHímetros muy baratos o cintas para medir pH. Eso se tiene que hacer regularmente a la misma hora después que entra el café. No es que a la misma hora todos los días, no, la temperatura ambiente o la temperatura de su sala de fermentación o su área de proceso, eso sí lo tiene que registrar, ¿ya? Rutinariamente a la misma hora, o a las 6 de la mañana, o a las 6 de la tarde, o a las 12 del día, a las 12 de la noche, como ustedes quieran, ¿verdad? Yo mínimo lo registro 3, 4 veces al día, y ya tengo muy determinada en qué semana del año yo tengo condiciones de qué, dentro de mis ambientales, ¿verdad? Normalmente, puede cambiar con el clima, pero aquí el pH sí es básico. El pH se va a medir y la temperatura se debe medir sobre la masa de café, llámese fruta entera, sumergida en agua o seca, o fruta despulpada, seca, digo que está expuesta al aire, está en una tina de fermentación sin agua, ¿verdad? O sumergida en agua. Entonces, medir el pH durante el periodo de tiempo que usted lo va a dejar fermentando antes de entrar a la etapa de secado o de lavado, ¿verdad? O de desmucilaginado, es clave. Y tiene que tener parámetros muy claros. Tiene que decir, ok, yo voy a medir el pH a las tantas horas después de que mi cereza entera entre en el tanque de fermentación o en la tina de fermentación o en la bolsa plástica que estoy usando para fermentar o en mi tanque de acero inoxidable, ¿verdad? Y se mide entonces el pH a las tantas horas después de estar fermentando. Entonces, a menor pH se activan unos microorganismos o ciertas bacterias o levaduras naturales, nativas, que están en el café, que están en la finca, que están en las manos de los cosecheros, que están en la fermentación, si no se van bien, o en los tanques plásticos, ¿verdad? O en cualquier superficie donde esté la masa de café a fermentar. Entonces, eso se puede medir. En otras industrias ya hay aparatos mucho más específicos, inclusive electrónicos o digitales, que están midiendo estos cambios en las fermentaciones que ellos tienen en su fábrica de alimentos. Esto es lo que yo estoy haciendo en mi propia finca, ¿verdad? Estoy usando tanques. Ustedes van a ver café honey despulpado sumergido en el mosto, en el jugo del café que despulpo. No le voy a hablar de prácticas específicas. Esta otra es una fermentación, todo natural, seco en bolsa, en cajas que son más o menos 15 kilos por caja, ¿verdad? Perdón, 30 kilos por caja. O dos fanegas para los tipos, ¿verdad? O dos latas, como decimos aquí en Panamá. Pero son 62 libras de café en cereza. Esto es una metodología que estamos usando para ahorrar espacio, ocupar más espacio, meter más área dentro de mi zona o área de fermentación o cuarto de fermentación, que es un cuarto que yo tengo que tratar de mantener temperaturas abajo de 18 grados centígrados en condiciones ambientales sin equipo de refrigeración, ¿verdad? O ventilación. O buscar lugares bien sombreados donde yo pueda mantener poca diferencia entre el punto más caliente del día y el punto más frío de la noche. O si lo puedo manejar o tengo suficiente capital para mecanizar esto o hacerlo todavía mucho más controlado, le puedo meter sistemas de enfriamiento, cuartos de enfriamiento. Ok. El papel, la variedad de café al procesar y fermentar. La variedad es algo que podemos nosotros identificar y medir. ¿Qué volúmenes de tal variedad yo tengo de tal lote en mi finca? La forma del café varía según la variedad. Hay variedades más redondas, hay variedades más alargadas, hay variedades puntiagudas, hay variedades que se despulpan más fácil,
hay variedades que se despulpan más duro, hay variedades que se rajan, por decirlo así, en el árbol, que lo puede ver el productor, más fácil que otras. Por decirle, un catuahí maduro se cae del árbol en mucho menos tiempo que un geisha maduro. ¿Por qué? Porque el geisha se mantiene atado al pedúnculo por periodos más largos de tiempo. Y es una situación fisiológica de cada variedad. ¿Okay? Esta masa que tiene una geometría, el volumen de granos grande o el número de granos grandes y el número de granos redondos más chicos que ustedes pueden meter en un tanque de fermentación es diferente. Por lo tanto, la acción de los microorganismos que van a actuar en la fermentación tienen que trabajar en superficies diferentes. Si lo despulpa, igual, va a tener granos de pergamino más largos, la misma forma que usted ve afuera la fruta, viene adentro. Entonces, esa geometría ligada a la forma o el contorno o la superficie del recipiente o el contenedor donde va a fermentar. Llámese tina, llámese tanque, llámese bolsa plástica, llámese tanque de acero inoxidable. Tiene que ver cómo entran esos microorganismos, cómo se maneja la uniformidad de la temperatura, si está sumergida en agua. Y yo estoy muy de acuerdo con varios conceptos que ustedes van a ver más adelante de qué significa fermentaciones. Si es verdad que es fermentación anaeróbica o es aeróbica o es maceración, eso lo vamos a ver. Pero tiene mucho que ver con todos estos aspectos. Cada variedad tiene características genéticas que van relacionadas a la fragancia, al aroma y a cómo sabe el café a la hora de catar. Estos factores, hay herramientas que se están desarrollando y cada vez se desarrolla más la tecnología para conectar esto. Pero ahora no es solamente esa parte, ¿verdad? De la parte fisiológica, de cuánto azúcar y qué azúcares y qué ácidos orgánicos o qué aceite tiene ese café, sino o ese grano o ese pergamino, ¿verdad? O esa fruta, sino qué microorganismos están correlacionados a que sus poblaciones crezcan o se mantengan más bajas dependiendo del contenido de esa variedad en específico, ¿verdad? En algunas industrias como el vino eso ya está correlacionado, inclusive en la fábrica, en qué sección de la fábrica, cómo van variando los microorganismos. Ok, esos mapeos de microorganismos nativos o inoculados, existe la tecnología para hacerlo en otras industrias. Y eso es lo que nosotros queremos empezar a manipular. Inclusive si no tenemos esos equipos de alta tecnología y muy caros, ¿verdad? Podemos usar conceptos muy básicos para tratar de poder replicar lo mismo que estoy haciendo en este lote y en el otro, ¿verdad? Estas correlaciones en temperatura, pH, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Tiene que ver mucho con cómo van a crecer o se van a reproducir. A mayores temperaturas, los microorganismos normalmente se reproducen más rápido. A menor temperatura se reproducen más lento. O sea que mi fermentación es más lenta. O sea que si yo quiero acelerar mi fermentación, le doy más calor. Si quiero reducirla, la enfrío. Hay ciertos microorganismos que también en el tiempo, por muy, empiezan a aparecer o se empiezan a reproducir más fácil, que son los mohos, los hongos, que también tienen que ver con los sabores y que muchos de ellos son buenos en el sabor o en los sabores que estamos buscando. Y otros están ligados muy a factores simbióticos de los que tenemos específicamente en mi finca, en una parte de la finca. O, por decirlo así, los microorganismos, la cantidad de microorganismos 1 y 2 que yo tengo en esta finca a 2000 metros
y los que tengo 1 y 2 de la misma especie, los mismos, la misma levadura, pues, o las mismas bacterias o los mismos hongos, en la otra finca a 1500 metros o a 1000 metros, pueden ser diferentes. Pero lo más importante, y vuelvo y le recalco, el productor que no hace un registro de qué está haciendo, mejor que no se meta en el juego. Porque no todo el tiempo va a tener suerte que el empleado le haga lo mismo. Él tiene que depender de una base de datos, una base de datos reales, comparativa, que es lo que te va a decir cómo sacaste esa calidad de taza, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles aquí en esta foto? Que las floraciones, si yo registro cuándo florea mi café, yo sé cuándo mi café va a ser mi primera floración, mi primer café maduro. Mi segunda floración es el café que está más amarillo o que está inmaduro todavía, pero madurando. Y el otro es mi café que está verde, verde, verde en algunas partes de la planta. O si yo logré optimizar mis floraciones a través de riego o fertilización, yo puedo tener o el clima o las condiciones del clima ese año fueron con lluvias muy determinadas y periodos secos muy determinados que me dieron floraciones muy grandes, entonces yo puedo tener madurez muy uniforme y calidad de cosecha muy uniforme como la que ven aquí. El otro parámetro que podemos medir es qué pasa en la calidad de proceso del beneficio húmedo al área de secado y a los almacenes. Ok, es importante que los productores puedan saber que la fermentación no acaba en la tina de fermentación. O sea, eso es un error grandísimo. Cuando en el método de café lavado tradicional se hablaba de fermentar, no era para darle sabor a la fruta, aunque lo estaban haciendo intrínsecamente, era para descomponer el mucílago, la pulpa del café despulpado y poder lavarlo del pergamino lo más rápido posible. Y dependía de la temperatura del agua que tan rápido fuera, ya se lo dije. A más calor aumenta la actividad microbiana, a menor calor se reduce las poblaciones de esos microorganismos que descomponen todo lo que hay en la pulpa, todo lo que hay en la fruta de café. Entonces, si yo quiero poder tener una consistencia en mi fermentación que sigue después que fermenté en los tanques de fermentación, en las tinas de fermentación y van al área de secado, llámese patio, llámese guardiolas, llámese camas africanas, toda esa área de secado es otra área de fermentación con otras condiciones, totalmente diferentes y otras temperaturas, donde yo voy a empezar a deshidratar esa masa de café despulpado, lavado, con mucílago o la fruta entera. En base a eso, yo tengo que saber medir las condiciones de mis secadores o de mis guardiolas. Entonces, un productor puede tener el mejor beneficio del mundo, el más caro que usted quiera, los mejores tanques de fermentación con la tecnología más alta, acero inoxidable, temperatura, pH controlado, inyección de CO2 o de nitrógeno, del gas que usted quiera ponerle, inoculación de la levadura o bacterias o lo que usted le quiera meter, que lo pueda medir. Pero si usted sacó ese café de ahí y no tuvo controles en el secado, usted no está haciendo nada. O hizo la mitad del trabajo. Entonces, lo que ocurre en el secado de un café natural, que para mí es, como le dije anteriormente, es un proceso de deshidratación, como deshidratar una uva para hacer pasa o una ciruela para hacer ciruelas pasas. Usted está sacándole la humedad rápidamente a esa fruta. Y lo que se hace en el proceso natural, por eso le dicen naturales, de coger esa fruta y deshidratarla o secarla en piso o en camas africanas o en áreas cubiertas de plástico, de vidrio o en secadores
estáticos o en cilíndricos como las guardiolas, donde se le mete calor y presión de aire, nunca lo pase de 60 grados, ¿verdad? Pergamino como sea, o fruta entera, ¿verdad? Después que la presecó. O sea, es todas esas etapas de secado, todas esas técnicas de secado, usted las tiene que medir. ¿Qué tiene que medir? Temperatura, la humedad que tiene en su fruta secando, en su fruta medio proceso o en su pergamino medio proceso. Y le puede medir un montón de cosas adentro a ese grano o a esa masa, adicionales de la temperatura. Entonces, ese porcentaje de humedad que tenemos en el grano final va a variar dependiendo del tipo de proceso, lavado, honio natural, va a depender del tipo de fermentación que usé, va a depender del equipo o el sistema o técnica de secado que usé. ¿Por qué? Porque antes de entrar al almacén donde el café sigue el proceso de fermentación, no se paró, está vivo el grano de café, esos microorganismos están ahí todavía, usted no esterilizó todos esos granos, ni por fuera ni por dentro. Entonces es imposible que los elimine. Entonces están adentro de su pergamino, están adentro de su fruta seca y usted los va a almacenar en un periodo de reposo o del tiempo, un tiempo que tiene que darle a ese pergamino seco o esa fruta seca para que mejore. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en ese grano se homogenice, quede igual dentro de todo el grano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mueve eso? Con agua. Por eso ya sabemos que hay equipos que pueden medir la conductividad eléctrica y que pueden medir el movimiento del agua dentro del pergamino, dentro de la fruta seca, dentro del endospermo, dentro del café oro, dentro de la cutícula plateada, que es la telaraña que le da los alimentos, que mueve el agua en el resto de la masa del grano. Entonces, eso es clave. Ahí está pasando fermentación, ahí están pasando procesos enzimáticos que producen ácidos acéticos o los degradan. ¿Verdad? Si usted tiene un café muy fermentado que se le pasó, como decía, está sobremaduro, y usted lo deja en reposo por más tiempo, esos sabores se van a ir suavizando. Por eso un café natural necesita un periodo de varios par de meses de reposo. ¿Por qué? Porque esa esponja está chupando lo que hay en la fruta seca o en ese honey. Por eso hay más dulzura. Están entrando más azúcares al interior de ese grano seco. El tiempo de secado en cada técnica es esencial. Normalmente, cuando los cafés son secados al sol, ¿verdad? Y los secados en patio o presecados se usan para bajar cafés que salen ya sea del sifón o de la despulpadora o del saco o de la carreta, ¿verdad? Que lo trae, o del tractor, si son más grandes, viene con un contenido por lo menos 90% humedad. Y más si le llovió el día de cosechó. Entonces, bajar ese café de 90 a 50 o 45% humedad se quiere hacer de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque hay muchos microorganismos negativos a un buen sabor que se pueden reproducir ahí, que vienen en la fruta. Mucho penicillium y otros hongos que usted no quiere en su fermentación, ¿verdad? Entonces, ese proceso de secado en el cual hay actividad de estos microorganismos ya, porque usted estuvo fermentando ese café en un tanque con 100% humedad porque lo tenían sumergido. Entonces, ese grano viene cargado de humedad. Usted le quiere sacar humedad rápido al inicio, una etapa de presecado, y si lo hace en camas, pues va a ser un presecado
que usted quiere darle más horas de secado al día o más sol, ¿verdad? Si de ahí cuando usted llega a 40% humedad, ya usted quiere empezar a manejar ese secado, ya sea de pergamino o de cereza, con otras condiciones. Llámese patio, cama, secadora mecánica. Llegar a las temperaturas finales, usted debe alargar ese proceso un poco. ¿Por qué? Porque está degradando todo más lento. Usted tiene más control. Cuando usted le pone mucho calor o mucha temperatura a secar ese pergamino o secar esa cereza, usted está secando mucho lo de afuera y poco lo de adentro. Cuando lo está haciendo lento, eso está pasando más homogéneo en toda la temperatura dentro de toda la fruta, es por más tiempo, entonces va a ser más uniforme hacia el centro del pergamino de la fruta. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua que está dentro de esa fruta, que es como se mueve todo lo que está allá adentro, va a ser más similar la temperatura. Por eso, ese movimiento de agua, después que usted secó su café y lo exportó enseguida, lo montó en un contenedor y lo cató aquí, y mi muestra acá sabe distinto a lo que le supo a mi cliente. Entonces son herramientas que sabemos que pasan y que podemos usar y que debemos usar si yo quiero vender un producto de alto valor. Que estoy invirtiendo en fermentar, en equipo de fermentación, y no estoy midiendo esta parte en el secado. Entonces, esto es parte de un solo producto que no podemos perder de vista. Entonces, que toda esa actividad microbiológica, todos esos microorganismos, todas esas reacciones enzimáticas que están relacionadas o que son la base de la fermentación en cualquier tipo de café, ¿verdad? Con las cepas nativas van a tener un sabor. ¿Cuál es eso? El sabor que yo tengo en mi café, lo que vengo probando en mi finca, ¿verdad? Más lento la actividad de secado, más lenta la actividad microbiana. O de una actividad muy alta en la fermentación, usted empieza a bajar con el secado los niveles de fermentación o las poblaciones de esos microorganismos o esos ácidos que tiene dentro de su grano de café. Y esto se maneja con humedad. Muchas gracias. Les agradezco mucho haber compartido con ustedes esto. Espero que puedan implementar cada uno en su ambiente, cada uno con su equipo, cada uno con su situación real, con sus variedades específicas, con su terroir. Prueben en cantidades pequeñas antes de meterse en algo que no conocen, aprendan, capacítense, entrenen su personal y registren datos reales. Si no, se están engañando ustedes mismos y es muy difícil lograr repetir algo que no se tienen los controles correctos. Muchas gracias y espero verlos en el próximo módulo.